¿Coincidís con estos guarismos que algunas encuestadoras dan a conocer en torno a una revitalización del presidente en el núcleo duro o quizás en la provincia, concretamente en la provincia de Mendoza, Córdoba, Chaco, por ahí empata, ven escenario de paridad, en la provincia de Santa Fe hacen fuerza? ¿Cómo ven las elecciones a nivel nacional? No, bueno, con un escenario sumamente complejo porque se trata ni más ni menos que un plebiscito de la política económica del gobierno. No hay otra cosa que esté en cuestión aquí. Quien crea que esto es una previa de las presidenciales o que se dirimen otras cuestiones se está equivocando. Lo que está en juego, vuelvo a decirlo, en estos términos. Si la gente cree que la política económica del gobierno es acertada, irá a un voto premio. Si la gente cree lo contrario, irá a un voto castigo. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto al menos durante el año, con niveles de abstención electoral importantes, y esto hay que resaltarlo porque el voto protesta hoy ha cambiado. Antes era la sumatoria del blanco y el impugnado, hoy el voto protesta es el ausentismo, con niveles récord en algunas provincias y con una selectividad. Es el votante libertario el que en muchas de las provincias que han votado hasta aquí son los que no han ido a votar, ¿no? Como una manera de manifestarle al gobierno, bueno, cierto descontento por la política económica. Ahora, esta elección nos muestra un panorama complejo, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, 4 años atrás, el gobierno de Alberto Fernández en el 2021 ganó en 9 provincias y esa elección fue considerada un fracaso. De hecho, en lo personal considero que esa elección no solamente le impidió a Alberto Fernández intentar una reelección, sino que creo que literal terminó su gobierno en esa elección, ¿no? Entonces, veamos cómo son las opciones que tiene el gobierno nacional en este momento. Porque básicamente los mismos que decían en Provincia de Buenos Aires que ganaba el gobierno, inclusive en la tercera, son los que están diciendo ahora que el gobierno ha mejorado, ¿no? Es todo muy a medida de un aspiracional, de un deseo que tiene, creo, poco sustento, porque nosotros no vemos cambios significativos, prácticamente los cambios que sí hemos visto, por ejemplo, en Mendoza. El categórico yo lo comparto, pero hay que decir también que Luis Petri medía hace un mes y medio atrás 60 puntos, hoy está en 44. Es decir, registra una caída más que relevante. En Capital Federal, por ejemplo, Patricia Bullrich, cuando largó su candidatura, medía 50 puntos. Hoy está cerca del 34 o 35%. Ahí también hay una caída considerable. Considero que Patricia Bullrich no corre riesgo su triunfo, pero es una elección, se ha tornado, veámoslo de esta perspectiva, mucho más competitiva de lo que era antes. Y en el resto, nosotros vemos situaciones en las cuales el gobierno está en situación de empate electoral concreto, por ejemplo, Santa Fe, por ejemplo, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Salta. Son situaciones en las cuales el gobierno en algunas está 1 punto, 2 puntos arriba y en otras 1 punto, 2 puntos abajo. Eso puede terminar con una diferencia mínima. Pero en el resto vemos derrotas a manos de fuerzas provinciales y a manos de otros partidos. Entonces, si comparamos la performance electoral que estamos previendo del gobierno con la que tuvo Alberto Fernández, bueno, yo creo que el gobierno le va a costar llegar a las 9 provincias de triunfo, ¿no? Y entonces la comparativa, digo, no va a ser un éxito, precisamente. Gustavo, con respecto a Provincia de Buenos Aires, que decías, Fuerza Patria está muy, digamos, muy por arriba, ¿no?, del resto de los partidos, sobre todo de La Libertad Avanza. ¿Esto tiene que ver con el tema expertos? Porque naturalmente la Provincia de Buenos Aires es peronista. No. Creo que en Buenos Aires se dio una circunstancia que hizo que el peronismo festejara, ¿no? Y muy bien, porque la diferencia y el triunfo fueron importantísimos. Pero creo que fue elegido el peronismo como una herramienta de castigo a la gestión del presidente Milei. Uh-huh. Creo además también que el gobierno está en una situación de default político y de default económico, un doble default, en la cual desde la mala elección de los candidatos, la suspensión de las PASO, la elección de la boleta única, todo este cambio hecho de la forma en la que votamos los argentinos en el año en el que votamos, que a mí me parece de muy mal gusto, me parece que muestra a las claras que el gobierno nunca entendió de qué se trataban las reformas político-electorales.
Y hoy está sufriendo el gobierno. Fíjense que el gobierno propuso, esto entre líneas, ¿no? Bajar los índices de participación electoral. Uh-huh. Y hoy el gobierno está muy preocupado porque lo que lograron es que sus propios votantes no fueran a votar. Claro. Entonces ahora están en una campaña en la cual, en provincia, por ejemplo, están intentando recuperar ese votante original que el domingo 7 de septiembre se quedó en su casa. Claro. Yo lo veo como algo muy complejo porque el núcleo duro del gobierno ha mutado. Ya no es el núcleo duro original que lo votó en octubre del 2023, sino que ahora fue reemplazado por un votante, yo diría, más del perfil del PRO, ¿no? Con un perfil mucho más antiperonista, antikirchnerista. Antes había una composición social, económica, transversal. Hoy yo te diría que tiene un perfil más de clase media alta o clase alta. Entonces ese cambio se nota mucho y hace que en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la fuerza del gobierno nacional, las fuerzas de Milei, tengan un límite, ¿no? Porque hay una base de su propio votante que todavía no la van a recuperar. Gustavo, ¿crees que este anuncio rimbombante, digamos, del swap por $20.000 millones de Estados Unidos para la Argentina, le puede caer al electorado que se inclina por la Libertad Avanza como más deuda, porque esto fue festejado por el gobierno, pero es casi, podríamos decir, financista el festejo, y no sé si tiene un impacto al bolsillo del pueblo que va a votar el 26? ¿Crees que es bien recibido por el votante de la Libertad Avanza este anuncio, o al contrario? No, pasa que el tema financiero tiene un nivel de abstracción que hace imposible que los sectores populares lo entiendan, ¿no? Básicamente es como hablarle en chino mandarín a la población. O mejor dicho, Gustavo, perdóname, ¿no? Pero digo, a lo mejor más allá que del anuncio, la poca claridad quizá para la explicación, ¿no? Es que el gobierno no explica, no comunica. Nunca tuvo una actitud de contarle a la población argentina las cosas que va decidiendo. Al contrario, está detrás de una barrera en la cual oculta prácticamente todo. Eso le va a salir en términos jurídicos y políticos después del mandato muy caro. Pero al margen de eso, yo creo que con el swap vos no vas al supermercado y vas a mejorar tu calidad de vida, ¿no? O con el swap que cambie chino por yanqui, la sociedad argentina no va a llegar a fin de mes. Uh-huh. Ahí yo veo un problema objetivo y el gobierno tiene que entender que estas medidas o estas maniobras electorales, ¿sí? Porque no es más que eso. Estados Unidos gastó $100 millones, vendió un montón de expectativas y planteó una suerte de chantaje electoral a los argentinos. ¿Cuál es? Si lo votan a Milei, le mandamos los dólares. Lo cual es, claro, es de un atrevimiento total y absoluto, ¿no? Porque es como que el plan económico del gobierno ya fracasó, todos nos dimos cuenta menos el gobierno, ya tuvo un rescate del Fondo Monetario que fue insuficiente, ahora necesitan un rescate adicional del gobierno norteamericano, entregando vaya a saber uno qué, porque esa es también la otra parte, ¿no? La ausencia de transparencia en los anuncios. Así que veremos. Yo tengo, hasta donde puedo entender, hay un sentimiento en la Argentina de un nacionalismo sano, anti-injerencias de potencias extranjeras, que es cerca de un 65-70%, y habrá que ver cómo juega el gobierno, porque intuyo que la falta de transparencia, la falta de explicación que tiene el gobierno es para no exacerbar estos sentimientos, ¿no? Entonces como que hace los anuncios medio como disimulando, ¿no? Medio como bajándole, entonces apela, qué sé yo, a la reunión de hoy con Trump para disimular un poco los problemas. Seguramente va a haber algún anuncio de tipo de acuerdo comercial que no va a tener impacto inmediato en la elección. Yo creo que el gobierno llega tarde en términos políticos y en términos económicos, y es probable que el 27 de octubre tengamos una decisión electoral compleja para el gobierno, ¿no? ¿Ven un escenario de 3/3 acompañado por un alto ausentismo, o esto último se revertirá? Yo creo que vamos a tener un presentismo equivalente al de Buenos Aires, por ejemplo, en septiembre. Ajá. Sería aceptable un 60% de participación electoral, te firmaría ya. Puede ser menor.
Lo que sí está claro que los tercios son muy difíciles de que se den, toda vez que el ausentismo puede distorsionar bastante, porque, por ejemplo, viste que Adorni sacó en la elección porteña 30%, ¿no? Ujú. Pero si tomábamos en consideración una votación normal con una participación del 70%, y Adorni hubiera sacado 15 puntos. Claro, Entonces, la caída en la participación desfigura el porcentaje final, porque además estamos hablando de voto positivo en elecciones nacionales, ¿no? Entonces también ahí se neutraliza el blanco, el impugnado y el nulo. Entonces hay que tener una mirada, digamos, de que este escenario electoral no sé si va a terminar en tercios, puede haber dos primeras fuerzas que se lleven entre el 70 y el 80% de los votos, No, está y bien. después alguna tercera fuerza que tenga dos dígitos, pero que esté más cerca del 10 que del 20, ¿no? ¿Y cómo encuentra las elecciones al electorado en términos de confianza al presidente, en términos de imagen pública positiva o negativa del mismo? A mí me gusta más que hablar de las imágenes así puntuales, del contexto. Y el contexto es negativo para el gobierno, porque viene acumulando negatividad y rechazo, tanto en la imagen personal como en la imagen de gestión, pero fundamentalmente hay dos cuestiones que son generadoras de malestar o de mal humor social. Uno, la recesión económica, no llegar a fin de mes, que todos los días vos vas a comprar algo y te corren los precios para arriba, mientras el mensaje oficial es que la inflación está controlada, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, los escándalos políticos que se suceden sin interrupción son reemplazados unos a otros y sin resolverse, ¿no? Porque desde la criptoestafa con Libra hasta acá, pasando por los jubilados, el Garrahan, Andis y lo de Esper, con la sospecha de apoyo del narcotráfico a la campaña electoral libertaria. Bueno, todo eso configura un desincentivo real y objetivo para el votante argentino. Entonces, pretender que en este contexto la sociedad se movilice masivamente y que salga masivamente a votar, me parece que es una falta de respeto, ¿no? ¿Y el votante libertario o el que votó a Javier Milei, no digo libertario, el que votó, se inclinó por la opción Milei en el balotaje, qué hará en este escenario? Esa es la gran duda. El gobierno tiene allí su única esperanza de hacer una elección más o menos competitiva. Veremos cómo lo trata. Yo creo que es una elección compleja para el gobierno porque no tiene prácticamente ningún logro. ¿Qué va a decir? ¿Que el plan económico es un éxito? ¿Qué va a decir? ¿Que generó empleo? ¿Qué va a decir? ¿Que generó crecimiento en la Argentina? A ver, puede decir que controló la inflación, pero hasta ahí ya es un argumento que no le va a redituar demasiado. Encima, los malos manejos políticos y el impacto, digamos, en el votante medio de todas estas cuestiones de corrupción, de sospecha del narcotráfico apoyando la campaña, me parece que son complejas también para el gobierno, ¿no? Gustavo, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, muy amable. Al contrario, fuerte abrazo. Que tenga buen día. Radio Buenos Aires AM 1350. Una radio que es más que historia, es tu presente.